empezamos por el libro, ¿de acuerdo? Sí. A ver, las dos. Casi no te escucho. A ver, bueno, ¿sí? ¿Ahí? Sí, ahora sí. Sí, bueno. Sí, comentaba que para quienes no se enteraron, habíamos enviado por ahí un mensaje en el chat de que vamos a empezar a leer a partir de hoy el libro 11 y también las lecciones. Entonces, pues hoy sería nuestro primer día y las siguientes semanas, pues ya saben, hay que traernos el libro para poder acompañar, seguir la lectura. Ahora sí, doctor, ¿qué nos quería comentar? Sí, decía que las dos primeras lecturas del libro 11 son pequeños giros que Luisa hace y que lo pone ya sea al acostarse o al levantarse, y que es ponerse en la presencia de Jesús sacramentado. O sea, el momento de que ella despierta, su primer pensamiento es ir a encontrar a Jesús en el Santísimo Sacramento, y a la hora de acostarse es también su último pensamiento es estar con Jesús ahí en el sacramento. Esto yo creo que lo podemos hacer cada uno de nosotros en casa, o sea, de hacer una pequeña intención junto con Luisa, de ponernos ahí. Y empezaríamos la lectura en la lectura 3, el 11.3, Sí. que es de febrero 14 de 1912. Así es, sí. Jesús dice que en su voluntad todas las cosas tienen el mismo valor y habla de su voluntad. Continuando mi habitual estado, mi siempre amable Jesús ha venido y le he dicho, dime, oh Jesús, ¿cómo es que después de que has dispuesto al alma a sufrir y de que ella, conociendo el bien que hay en el sufrir, ama el sufrir y sufre casi con pasión, y cuando cree que su patrimonio es el sufrir, en lo más bello, tú le quitas este tesoro? Y Jesús, hija mía, mi amor es grande, mi régimen es insuperable, mis enseñanzas son sublimes, mis instrucciones son divinas, creadoras e inimitables. Entonces, para hacer que todas las cosas sean grandes o pequeñas, sufrir o gozar, naturales o espirituales, adquieran un solo color y tengan un solo valor, permito que cuando el alma se ha adiestrado a sufrir y llega a amarlo, yo le hago pasar el sufrir como propiedad en la voluntad. Así que cada vez que yo le mande el sufrir, teniendo la propiedad, las disposiciones en la voluntad, se encontrará siempre dispuesta a sufrir y a amar el sufrimiento. Así que yo miro las cosas en la voluntad, y entonces es para el alma como si siempre sufriera, a pesar de que no sufra. Y a fin de que el gozar tenga el mismo valor que el sufrir y el rezar, el obrar, el comer, el dormir, en suma, todo, porque el todo está en sí las cosas, porque el todo está en sí, las cosas son de mi voluntad, para hacer que cualesquiera que sean las cosas tengan un solo valor. Permito que el alma se adiestre a todas las cosas en mi voluntad con santa indiferencia. Así que para el alma parece que mientras yo le doy una cosa, luego se la quito, pero no es verdad. Más bien es que en un principio, cuando el alma no está bien adiestrada, siente la sensibilidad en el sufrir, en el rezar, en el amar. Pero cuando con el adiestrarse pasan como propiedad en la voluntad, cesa la sensibilidad. Pero al llegarle la ocasión de tener necesidad de servirse de estas propiedades divinas que le he hecho adquirir, con paso firme y con ánimo imperturbable, se pone a ejercitarse en la ocasión que se presenta. A ver, ya, espérame un segundo.
Esta lectura, estos dictados de Jesús, es como la base de lo que es vivir en la divina voluntad. O sea, si se fijan, bueno, primero Luisa empieza quejándose de que ya no la hace sufrir. El sufrimiento que ella añora son las penas que le daba Jesús, que compartía las penas de él. O sea, a veces el sufrimiento de la corona de espinas, a veces el sufrimiento de la crucifixión, en fin. Y como alma víctima, ella tenía esta participación de penas. Y eso, sabiendo ella el bien que eso contiene, o sea, el bien que tiene para la humanidad, el gozo que le da a Jesús, el que haya un alma que comparta con él, todos sus sufrimientos. Entonces ella siente que quiere seguir sufriendo, ama el sufrir. Y entonces empieza a quejarse, ese es el punto, ¿no? Que le dice, bueno, ¿por qué ya no me haces sufrir? Y cuando ya he aprendido a amar el sufrimiento, tú me lo quitas. Luego, lo que Jesús le da, esta lección que Jesús le da, es muy, muy importante. Primera cosa, cuando nosotros estamos acostumbrados a hacer algo, lo que sea, generalmente ponemos el valor de lo que hacemos, lo ponemos en lo que nosotros pensamos que estamos logrando. Y valoramos las cosas de acuerdo a valores humanos. Hay cosas que nosotros consideramos como muy grandes y cosas que las consideramos prácticamente como indiferentes. Y consideramos indiferentes, por ejemplo, los pasos, consideramos indiferentes las acciones que hacemos durante el día y no consideramos que se haya hecho algo grande con eso. Por ejemplo, con el caminar, con el comer, con el dormir, cualquier situación. Sin embargo, Jesús nos viene aquí a dar una enorme lección y nos dice, todo lo que hagas, no importa qué tan grande o qué tan pequeño sea para ti, si se realiza en mi voluntad, tiene exactamente el mismo valor. O sea, no hay nada que sea diferente. Y por eso le dice, a fin de que el gozar tenga el mismo valor que el sufrir, que el rezar, que el obrar, que el comer, el dormir, en suma, todo. O sea, no importa si estoy rezando, si estoy comiendo, si estoy trabajando, si estoy platicando, si estoy haciendo lo que esté haciendo, si lo hago en la divina voluntad, todo adquiere el mismo valor. Un valor que para Dios es inmenso porque se le está dando vida a su propia voluntad. Así que ese es como la lección más importante de toda esta lectura. El resto dice, bueno, yo le hago pasar como naturaleza las cosas. Cuando ya estamos acostumbrados, por ejemplo, a rezar, pero a rezar en su voluntad, Él nos lo pasa como naturaleza a nosotros y entonces en cualquier situación que estemos se considera como si fuera oración. Y en el momento que se dé la necesidad de hacer una oración real, no hay ningún problema, nos ponemos inmediatamente a hacerlo. Aquí a Luisa se lo ponen en sufrir, pero en cualquier situación el alma como lo tiene como naturaleza, ya no le cuesta trabajo el hacerlo. Pero lo principal es el valor que todas las cosas adquieren en ese momento. ¿Sí? Ese es
¿no? Lo esencial de esta lectura. ¿Seguimos? Sí, doctor, sí. Como por ejemplo, ¿se presenta el sufrir? Entonces, encuentra en ella la fuerza, la vida del sufrir. ¿Debe rezar? Encuentra en ella la vida de la oración y así de todo lo demás. Según lo que dice Jesús, a mí me parece así. Supongamos que yo haya recibido un don mientras no me decía dónde debo guardar y Decía, conservar. Mientras no me decía dónde debo guardar y conservar ese don, lo miro, lo aprecio y siento una cierta sensibilidad en amar aquel don. Pero si lo conservo bajo llave, no viéndolo más, la sensibilidad cesa. Pero no por esto puedo decir que el don ya no es mío. Al contrario, ciertamente es más mío porque lo tengo bajo llave, mientras al principio estaba en peligro de que me lo robaran. Jesús ha continuado. En mi voluntad, todas las cosas se dan la mano entre ellas, todas se asemejan, todas están en sumo acuerdo. Así que el sufrir da su lugar al gozar y dice, he hecho mi parte en la voluntad de Dios, haz ahora la tuya. Y solo cuando Jesús lo quiere, me pondré de nuevo a obrar. El fervor dice a la frialdad, tú serás más ardiente que yo si te contentas en estar en la voluntad de mi eterno amor. Y así la oración al trabajo, el sueño a la vigilia, la enfermedad a la salud, todas las cosas entre ellas, parece que una cede su puesto a la otra para estar en acto, pero todas tienen su puesto distinto. Además, quien vive en mi voluntad, no es necesario que haga el camino para ponerse en actitud de hacer lo que yo quiero, sino que como cable eléctrico se encuentra ya en mí haciendo lo que yo quiero. bueno, yo les preguntaría, ¿sí queda claro cuál es el sentido de esto? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Preguntas? O sea, por ejemplo, el estar ustedes ahorita ahí, escuchando, poniendo atención, sentados, tiene el mismo valor que si estuvieran rezando. Tiene el mismo valor que si estuvieran ante el Santísimo, siempre y cuando todo estuviera hecho en la divina voluntad. Porque si está hecho en la divina voluntad, entonces todo lo que se haga es un acto divino, no es un acto humano. El acto humano tiene jerarquías, se puede medir, pero el acto divino no tiene esa característica. El acto divino es completo, total, es una vida divina en cada acto. Por lo tanto, la vida divina que se hace ahorita en ustedes ahí sentados, poniendo atención y leyendo, tiene el mismo valor que la vida divina que se forma en el momento que ustedes están rezando. Hay una pregunta, Sí, doctor. sí. Sí, doctor. Eso a mí me queda muy claro, que tiene el mismo valor un acto que otro. Pero, por ejemplo, ahorita que estamos aquí sentados leyendo, ¿cómo saber que lo estamos haciendo en divina voluntad? ¿Es nada más por la disposición de uno y de nuestra alma? ¿O cómo saber que realmente lo estamos haciendo en divina voluntad? Bueno, esto creo que dio en el clavo exactamente. O sea, porque el punto es que realmente estemos en la divina voluntad. ¿Cómo saber? Bueno, esto es todo un método
que se lleva a cabo a través de la lectura, donde Jesús nos va pidiendo el desapego de todo, nos va pidiendo el abandono, nos va pidiendo determinados tipos de actos que vayamos haciendo de acuerdo a lo que Él nos va indicando. Y en la medida que nosotros vamos practicando lo que Él nos da, lo que Él nos dice, vamos a ir teniendo cambios en nosotros. O sea, el primer cambio es la disposición para que todo lo que hagamos sea hecho en la divina voluntad. O sea, no más voluntad nuestra. ¿Qué quiere decir eso? No más la finalidad nuestra en nuestros actos. A veces les ponemos un ejemplo muy, muy práctico, que es decir, bueno, para la persona que trabaja, ¿cuál es la motivación para el trabajo, para que trabaje? Y generalmente la respuesta pues es obvia, ¿no? Para ganar dinero, para tener pues, comodidades, para tener la familia, tener una casa, tener algunas cosas extras, un coche, vacaciones, en fin. Esa es la finalidad. Y esa finalidad es salida de la voluntad humana. Cuando una persona empieza a vivir en la divina voluntad y realmente esta voluntad de Dios se va adueñando de nosotros, va cambiando la finalidad. Y ahora, ¿por qué trabaja? Trabajo para darle vida a la divina voluntad en mi trabajo. O sea, ya se pierde la finalidad humana y se empieza a salir, empieza a ponerse de manifiesto la finalidad divina. Pero esto no es nada más de la boca para afuera. Esto no debe ser de palabra, sino debe ser de una verdadera intención. O sea, esa transformación de finalidad es lo que me va a ir marcando si realmente estoy o no estoy entrando en este ambiente de la divina voluntad. Jesús nos dice que si conocemos algo de su voluntad, queremos realmente vivir en ella y lo deseamos sinceramente, ahí está hecho. Si ya todo está hecho. Ahora nada más es cuestión de ir poco a poco entrenando y poco a poco puliendo ese vivir para que se vaya realizando y que cada vez más la parte humana, los actos de la voluntad humana sin la unión con la voluntad divina se vaya alejando. ¿Sí? Sí, doctor, muy bien, muy claro. ¿Seguimos con la siguiente lectura, doctor, o nos vamos a la lección? La siguiente lectura es muy, muy pequeña, es ofrecimiento de una víctima. Sí. Alguien que se ofrece víctima, nada más vamos a ver qué dice Jesús de eso, ¿no? Sí. Dice lectura 11:4, febrero de 1912. Ofrecimiento de una víctima. Jesús nos dice, hija mía, te acepto como víctima del dolor. Todo lo que puedas sufrir, lo sufrirás como si estuvieras conmigo en la cruz. Y con tus sufrimientos me consolarás muchas veces me consolarás. Muchas veces se te escapa esto de consolarme con tus sufrimientos. Debes saber que yo fui víctima y hostia pacífica, y así también tú. No te quiero víctima oprimida, sino pacífica y alegre. Serás como un corderito dócil y tu balar. Esto es, tus oraciones, tus sufrimientos, tus obras, servirán para endulzar mis amargas llagas. Bueno, esto es lo que decíamos del sufrimiento de Luisa. O sea, aquí es otra alma que se está ofreciendo y Jesús le está empezando a dar lecciones sobre qué es este estado de víctima. Y es el primero,
es endulzar sus sufrimientos, consolarlo, acompañarlo en su pasión. No de palabra, no de palabra. En la divina voluntad todo se vuelve un acto, todo se vuelve una realidad para Dios. Recordemos que para Dios la intención es como si fuera una acción. Por ejemplo, sabemos que hay pecados de intención, ¿verdad? Hay un pecado que dicen que todo aquel que vea a una mujer con ojos, o sea, con deseos insanos, ya cometió adulterio en su corazón. O sea, para el hombre no fue nada, pero para Dios ya es como si se hubiera hecho, porque la intención queda como acto en nuestra voluntad. Por lo tanto, con la intención de acompañar a Jesús, siempre y cuando se haga en la divina voluntad, estamos concurriendo con Él en todas sus acciones. Que esto va más o menos con con la pregunta que hubo hace un momento, ¿sí? Y para terminar de concretar la respuesta que dimos, Sí. vamos a leer la siguiente todavía, ¿sí? Sí. Ese es el punto de ir sabiendo si realmente estamos o no estamos viviendo la divina voluntad. Vamos a leer la 11.5. Sí, la 11.5 de febrero 18, 1912. Como quien vive de la vida de Jesús, puede decir que su vida ha terminado. Encontrándome en mi habitual estado, mi siempre y todo amable Jesús ha venido y me ha dicho: hija mía, todo lo que haces por mí, aún un respiro, entra en mí como prenda de tu amor por mí, y yo en correspondencia te doy mis prendas de amor. Así que el alma puede decir: yo vivo de las prendas que me da mi amado Jesús. Después ha agregado: hija amada mía, viviendo tú de mi vida, se puede decir que tu vida ha terminado, que no vives más. Así que no viviendo más tú, sino yo en ti, todo lo que te hacen, agradable o desagradable, yo lo recibo como hecho propiamente a mí. Y esto lo puedes comprender porque ante eso que te hacen, agradable o desagradable, tú no sientes nada. Esto significa que debe ser otro quien siente ese gusto o ese disgusto. ¿Y quién otro lo puede sentir sino yo, que vivo en ti y que te amo tanto, tanto? Bueno, este es un punto también importantísimo. Si es un invitar a Jesús a vivir en nosotros, a actuar junto con nosotros en toda nuestra vida, no es en un momento, no es un recibirlo como en la Eucaristía, en que tenemos a Jesús con nosotros, pero que en cuanto la hostia o el vino se consume, la vida real de Jesús se va. Aquí es una permanencia continua de Jesús en nosotros, uniendo no solo su voluntad, sino todo Él, incluso en lo físico, en el cuerpo. Si tuviéramos la curiosidad de ir al catecismo de la Iglesia, vamos a ver cómo el catecismo nos dice que Dios nos quiere participar todo lo suyo, incluso su vida, y su vida aún en el cuerpo. O sea, es una permanencia continua. Por lo tanto, todo lo que me llega ahora, o sea, aquí está hablando de cosas malas en el sentido de insultos, agravios, traiciones, agresiones, lo que sea, o cosas buenas, todo es lo que es Jesús quien lo recibe.
Por lo tanto, las actitudes de nosotros deberían de cambiar. Ya no soy yo el que recibe el insulto, es Jesús quien lo recibe. Por lo tanto, no me voy a enojar por lo que me están haciendo. Voy a sentir la necesidad de reparar a Jesús por lo que le está llegando. Y le voy a agradecer que me esté compartiendo sus sufrimientos. Y para eso veamos la lectura anterior. O sea, compartir el sufrimiento de él para aliviarlo, para acompañarlo y sobre todo para que crezca nuestra semejanza con él. Eso es lo que estamos haciendo. O sea, ir creciendo en esa semejanza para ir adquiriendo realmente en nosotros la vida de Jesús. Una vida inseparable en que todo lo que Él hace, lo hacemos nosotros y todo lo que hacemos nosotros, lo hace Él. Con el valor de sus actos en nuestros actos. Así que el próximo paso, el próximo parpadeo, la próxima palabra, el próximo pensamiento, todo lo que hagan es un acto divino, no más humano, no más con el valor de una voluntad humana separada de Dios, sino con el valor de una voluntad divina, con el mismo valor de los actos de Jesús, porque es Él quien junto con ustedes lo está realizando. Eso es vivir en la divina voluntad. Hay una pregunta, doctor. Buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes. Es que lo que me confunde un poco aquí es eso de que tú no sientes nada. O sea, no sentir emociones, no tener sentimientos. O sea, es como una paz muy grande, pero a su vez siento como que es una gran indiferencia o como ser un hielo. No, creo que se malinterpretó. Sí vamos a sentir, pero no es a mí. El dolor que voy a sentir es por lo que le están haciendo a Jesús. O sea, vamos a poner. Ahorita llega alguien y nos hace un agravio, o sea, nos insulta, nos agrede y todo. ¿Qué sentimos desde la voluntad humana? Depende del temperamento de cada uno, ¿no? Pero vamos a poner a una persona colérica, se enoja y responde. O sea, agrede también ella, ¿sí? Sería quizá lo más obvio. Bueno, pero eso es desde la voluntad humana. Ahora, supongamos que es Jesús quien está recibiendo eso en mí, porque Él está en mí. Voy a responder exactamente igual, pero no hacia el prójimo, sino a enojarme por lo que le hacen a Jesús, responder por lo que le están haciendo a Jesús, repararlo, usar esa fuerza no para agredir, sino para reparar, para amarlo, para darle el amor que no le dan las demás criaturas, para darle los actos contrarios de las criaturas que no le dan. No es no sentir, es simplemente dónde pongo mi sentir. Y mi sentir lo pongo en Jesús, no en mí. No es que claro. Eso me traslada al Evangelio, cuando Jesús en el templo agrede, bueno, no es como una agresión, se enoja con los mercaderes y les tumba las mesas, ¿verdad? Ese se puede decir que es un acto, bueno, no sé si decirlo, ¿verdad?, de ira o no. Bueno, una ira divina. Jesús dice que es la única vez que Él actuó así por defender la casa de su Padre. O sea, estaba defendiendo la gloria del Padre. ¿Sí? Fue la única ocasión. Pero yo lo voy a poner en otra ocasión. ¿Qué le parece que está Jesús sufriendo y está sufriendo por los pecados de usted?
los pecados de usted lo están flagelando, ¿sí? Los pecados de usted le están poniendo una corona de espinas. No son los romanos, no son los judíos, somos nosotros los que lo estamos flagelando, porque está pagando, está sufriendo lo que todos nosotros deberíamos de sufrir. Y ahora yo pregunto, ¿qué actitud tiene Jesús al recibir los sufrimientos que le estamos dando? ¿Qué actitud tiene? ¿De silencio, como el que está guardando ahorita? No, pues es puro amor, ¿no? Pura entrega. O sea, es Puro amor, pura entrega y puro cordero. por eso, puro reparar. Bueno, pues esa es la actitud que debemos tener. ¿Por qué nos admira, o sea, el que me hagan algo a mí y nunca pienso en lo que yo le hago a Jesús? Cada vez que yo miento, cada vez que yo tengo una plática no sana, cada vez que veo una película donde hay todos los pecados capitales, violencia, sexo, traiciones, todo eso que me divierto, porque nunca pienso que me estoy divirtiendo con la pasión de Jesús. ¿Lo han pensado? Jamás. No, doctor. Jamás. Y sin embargo, Jesús me sigue amando. Jesús me perdona. Acuérdese de aquello, Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Y está muriendo incluso por los que lo están flagelando ya físicamente. Está muriendo por nosotros que somos los causantes directos de todo lo que sufrió. Pero también está muriendo, está sufriendo por los verdugos que se lo están dando. O sea, y está sufriendo incluso por Judas que lo traicionó. Aquí está la gran diferencia. Está sufriendo por Juan, porque Juan, como no vivía en la divina voluntad, estaba cometiendo actos que estaban separados de la voluntad de Dios. No lo sabía, pero de todas maneras Jesús tuvo que sufrir por él. Tuvo que morir por los actos de Juan. Pero yo pregunto, ¿por quién habrá sufrido más Jesús? ¿Por Juan o por Judas? Por Judas, porque fue el más pecador, fue el que tuvo todos los pecados capitales encerrados en él. El único problema para Judas es que no se arrepintió. Bueno, se arrepiente, pero no fue a pedir perdón. Judas muere por soberbio, porque pensó que su pecado era más grande que la misericordia y que el perdón de Dios. Judas es el apóstol al que más amó Jesús, porque el amor en Dios es darse, no es sentimiento, es darse. Y se dio más por Judas que por Juan. Y yo pregunto, bueno, eso es con ellos, pero ahora yo pregunto, ¿y yo qué hago? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuántas veces he crucificado a Jesús? Yo. No, es muy sencillo y muy fácil decir, la pasión de Jesús fue hace 2000 años, pobrecito de Jesús. Lo agarraron ahí los judíos, se lo entregaron a los romanos y lo hicieron pedazos. Qué malos eran los judíos y qué malos eran los romanos. Perdón, pero eso es muy cómodo y eso es una terrible, terrible ceguera espiritual. Los que lo entregaron, los que lo flagelaron, los que lo crucificaron y que lo seguimos haciendo, somos nosotros. Porque Jesús pagó por todos nuestros pecados. Si nadie hubiera pecado, no hubiera habido pasión.
No sé si queda claro esto. No se trata de no sentir, se trata de dónde poner el sentimiento. Sí, ya nos quedó mucho más claro, doctor. No, lo que quedó fue silencio. Y el decir, sí, sí fui yo quien crucificó a Jesús, ¿verdad? Creo que ese es el silencio que nos queda, nuestra reflexión interna de que es más cómodo decir, pobrecito Jesús, fueron los judíos, pero no, o sea, y sigo crucificándolo a cada instante, ¿no? Exactamente, ese es el punto, ¿no? Bueno, vamos a ver si nos alcanza el tiempo de la lección. Sí. ¿Quieres empezar con tu pregunta, Ernesto? Sí. Digo, yo le diría que esto lo repasemos en casa y que incluso vayamos adelantando un poco para poderlo comentar aquí en el grupo. ¿Sí? Bien, muy bien. A ver, la pregunta. Sí, es con respecto a la lección 9, doctor. Sí, a la 9. Es que en la lección 9, bueno, usted empieza con sus comentarios y habla de la imagen y semejanza de Dios en su Hijo Jesucristo. Creo que bueno, viendo a Jesús, pues sí, más o menos me queda clara la de la imagen y semejanza, pero lo que se me hace más semejanza con el Padre, bueno, que es eterno y infinito, pues hay una semejanza pues abismal, ¿no? Entre el todo y la nada. O sea, una semejanza enorme entre un rayito de luz que somos y el sol que es él. Entre una chispita de fuego y el sol enorme. Es que viendo la inmensidad del universo, como la están viendo ahora los científicos, que lo están viendo todo en años luz, y que un año luz es una cantidad enorme de kilómetros, entonces ya el universo ya lo están midiendo en billones de años luz o trillones de años luz. Entonces digo, pues nuestro Dios mide mucho más que eso, ¿verdad? Entonces ahí se me hace más complicado entender la imagen y la semejanza, ¿verdad? De un Dios tan enorme, con alguien tan pequeñito como nosotros, perdidos en un planeta, ¿verdad?, que nos limita, y que el planeta está perdido en un sistema solar, y el sistema solar es una galaxia, y la galaxia está perdida en millones de galaxias, y sin embargo, pues Dios pone sus ojos en este pequeño planeta y nos da mucho valor, ¿verdad? Y nos da todo su amor, y quiere de nosotros la correspondencia, ¿verdad? Pero, no sé, la imagen y la semejanza, la verdad es que la veo muy dispar, o sea, como que más bien es diferencia que semejanza. Bueno, yo le diría, ¿qué es más grande? ¿El universo que usted ve ahorita tan inmenso o Jesús? Jesús siendo Dios, pues Jesús, ¿verdad? Jesús, ¿verdad? Y Jesús es pequeñito como nosotros. Encarnado, pues, como dice. O sea, quizá un poco más alto, pero pequeñito. Me recuerda a los comentarios que dicen algunos escritores que dicen Jesús se anonadó, ¿verdad? O sea, que se hizo nada al encarnarse, pero en realidad pues él sigue siendo divino y sigue siendo Dios, ¿verdad? Así es. O sea, aquí tenemos que poner a Jesús, porque Jesús es como el centro. Para nosotros es el centro. Lo primero que debemos entender es que Jesús es el que lleva a cabo toda la obra de la creación. O sea,
recordemos las palabras de San Pablo, hablando de Jesús, dice que todo fue creado por Él, para Él y en Él. Y esto como que nos desconcierta porque tenemos la idea de que el Padre es el creador. Bueno, sí, el Padre es el creador, pero ¿con qué crea el Padre? Con su palabra, ¿no? Que haya luz, que haya animales, que haya plantas, que haya reptiles. ¿Y cuál es la palabra del Padre? El verbo Jesús. El Verbo, segunda persona de la Trinidad. Y ese Verbo es el que se hace carne. No se anonadó. Por favor, pues esto es importantísimo. La palabra anonadar quiere decir que se rebajó a tomar una humanidad como la nuestra. Pero yo les diría, ¿eso es verdad o mentira? Lo más probable es que para ustedes sea verdad. ¿Sí? Pues yo les diría que no. Porque San Pablo nos dice que es el primogénito de toda la creación y que en Él fuimos creados, que en Él somos, que en Él existimos. Primogénito es decir, la primera cosa que hay. Hablando de seres humanos o de obras, es el primero. Por lo tanto, lo primero que hubo fue Jesús. Y luego nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios en su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, cuando quiera comparar el universo a un hombre, a un ser humano, no lo compare con nosotros. Compárelo con el ser humano, con el hombre verdadero, que es Jesús. Y Jesús es la palabra de Dios, es la segunda persona de la Trinidad en carne, en carne. O sea, que se hizo carne para poder habitar entre nosotros. Jesús debía haber venido a este mundo, no sino la idea de Dios era establecer el reino de Él en este mundo y estar con todos nosotros, pero en la misma naturaleza que Él. El problema es que el primer hombre, Adán, se sale del camino. Adán pierde el camino, desobedece, pierde los dones que lo hacían semejante a Jesús. O sea, pierde la vida divina, pierde la voluntad divina y por lo tanto ya no puede ser semejante, ya no puede estar a la altura de Él. Y ahora, para continuar el plan de Dios, primero hay que salvar al hombre. ¿Se acuerdan de aquello del burro, del campesino y el burro? Que el campesino va con su burro y se le cae el burro a la barranca. Sí, sí. Sí se acuerdan, ¿verdad? ¿Se acuerdan que el campesino es Dios y que el burro somos nosotros? Sí. Y que primero, para continuar el trabajo que tiene que hacer el campesino con el burro, primero lo tiene que sacar de la barranca y para sacarlo le lanza una cuerda y lo agarra del cuello, o de la cola o de la pata y lo empieza a jalar y que el burro nomás rebuzna y rebuzna, que eso somos nosotros, y pensamos que nos quiere hostigar, que nos quiere castigar. Es que la cuerda son los mandamientos. Y yo les pregunto, ¿no nos cuesta trabajo cumplir los mandamientos? ¿No nos duele cumplir un mandamiento? Cuando nos dicen, no hagas esto, no hagas lo otro, lo que nos están diciendo que no debemos hacer es todo lo que nos gusta. Ahora, ya con eso, cuando nos pone ya en la vereda nuevamente,
entonces nos lleva al trabajo. Y eso es lo que ha pasado aquí. O sea, primero Jesús, que quería venir a hacer su reino, viene, pero el hombre se le cae al barranco. Y todos nosotros hemos nacido allá en el fondo del barranco y nos tiene que sacar nuevamente. Y nos tiene que sacar a través de la redención, a través de los sacramentos, de los mandamientos. Todo lo que la iglesia nos ha ido dando, nos ha ido enseñando, es una cuerda para sacarnos de la barranca. Pero ahora que ya llegamos aquí, ahora quiere ponernos a la altura y quiere ir a fundar su reino. Pero un reino en el cual los súbditos sean iguales que él, los hijos sean iguales que él. No puede haber un reino, no puede haber una familia donde el padre sea Dios y el hijo sea burro. O eleva al burro a la dignidad de padre de Dios, o no puede tener una familia. Estamos pensando como piensa la humanidad actual, que estamos totalmente perdidos. Ya hemos elevado a los perros a perrijos. Ahora tratamos al perro como si fuera un hijo. O sea, hemos desnaturalizado las cosas. Dios se pone en la figura de Cristo y Cristo es más grande que todo el universo. Cristo es el creador del universo y el creador siempre es más que lo creado. Y nosotros lo único que nos falta para ser iguales que Él es una cosita pequeñita, pequeñita, que es la divinidad. ¿Sí? ¿Qué tan pequeñita será que cabe en nosotros? Esa divinidad es la que nos quiere dar. Nos quiere dar su vida divina, nos quiere dar su naturaleza, nos quiere dar su ser, nos quiere dar todo lo de Él para volvernos iguales que Él. Entonces, las dimensiones físicas no tienen nada que ver con el aspecto espiritual. No sé si lo acepta o no. Sí, sí. De hecho, sí. O sea, nada más que se me hace grande. Bueno, así desde ese punto de vista, así como lo pone usted, está bien. Pero como lo veía yo, sí se me hace algo, pues, muy dispar, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pues la divina voluntad nos va a ir enseñando poco a poco cómo es esto, cómo debemos abarcar todos nosotros. Sí ha oído eso de que somos los reyes de la creación, ¿verdad? Pues al menos de este planeta que estamos destruyendo cruelmente. Bueno, no, pero de la creación. Esto es algo que es real, en el punto espiritual es real. Somos los reyes de todo lo creado. Y un rey, para poder ser rey realmente, debe contener en él todo donde reina. Debe tener dominio sobre todo donde reina. Así que váyase preparando porque va a tener que ir esparciéndose en todo ese universo que le parece infinito. Seremos viajeros entonces. Así es. Viajeros, viajeros divinos. Así es, doctor. Y pues no sé si ya dejemos para la semana que entra, doctor, la lección, el inicio de la lección 10. Pues ya se acabó el tiempo, sí, ¿verdad? Sí, sí, ya se nos terminó el tiempo. Pero entonces tenemos pues ya de hacer las primeras dos lecturas del libro 11, que son los giros
que encontramos ahí, hacerlo ya en nuestra casa y pues continuar leyendo donde nos quedamos la lectura del libro 11 para pues, ya tener un mayor, para no venir en ceros y poder hacer comentarios. Y la próxima semana iniciaríamos ahora sí la lección 10, ya después de esta pregunta que quedó por ahí pendiente la semana anterior. Perfecto. Pues un gusto haber estado con ustedes. Nos oímos la próxima semana. Muchas gracias, doctor. Y gracias por la revisión también de las lecciones del catecismo. Gracias por... No hay problema. Sí, Hasta gracias. luego. Hasta luego, doctor. Bueno, doctor, gracias por unas semanas más estar con nosotros. Y estábamos preguntándonos, doctor, cómo sería la mecánica habíamos quedado que a partir de hoy vamos a leer una lectura del libro 11 y luego continuamos con lección. ¿Cuál sería la Así mecánica? es. ¿Primero leemos de la lectura del libro o la lección? Bueno, yo creo que empezaríamos por el libro, ¿no? O sea, primero. Muy bien. Y si se pudiera o tuvieran algunos comentarios, sería primero, luego leemos el libro 11, una o dos lecciones, y luego nos vamos a las lecciones. Muy bien. Sí, O entonces... si tienen alguna sugerencia, ustedes díganme. No, pues era lo que estábamos preguntando y comentamos que sería más conveniente empezar por el libro pues ya para ya terminarle la lección, el libro y continuar con la lección y no llevarnos todo el tiempo en la lección para no extendernos. Bueno, Bueno, entonces empezamos por el libro, ¿de acuerdo? sí. A ver, Es la semana. las dos, Sí. casi no te escucho. A ver, bueno, sí, ahí. Sí, ahora sí. Sí, bueno, sí, comentaba que para quienes no se enteraron, habíamos enviado por ahí un mensaje en el chat de que vamos a empezar a leer a partir de hoy el libro 11 y también las lecciones. Entonces, pues hoy sería nuestro primer día y las siguientes semanas, pues ya saben, hay que traernos el libro para poder acompañar, seguir la lectura. Ahora sí, doctor, ¿qué nos quería comentar? Sí, decía que las dos primeras lecturas del libro 11 son pequeños giros que Luisa hace y que lo pone ya sea al acostarse o al levantarse, y que es ponerse en la presencia de Jesús sacramentado. O sea, el momento de que ella despierta, su primer pensamiento es ir a encontrar a Jesús en el Santísimo Sacramento y a la hora de acostarse es también su último pensamiento es estar con Jesús ahí en el sacramento. Esto yo creo que lo podemos hacer cada uno de nosotros en casa, o sea, de hacer una pequeña intención junto con Luisa, de ponernos ahí. Y empezaríamos la lectura en la lectura 3, el 11.3, Sí. que es de febrero 14 de 1912. Así es, sí. Sí. Jesús dice que en su voluntad todas las cosas tienen el mismo valor y habla de su voluntad. Continuando mi habitual estado, mi siempre amable Jesús ha venido y le he dicho, dime, oh Jesús, ¿cómo es que después de que has dispuesto al alma a sufrir y de que ella, conociendo el bien que hay en el sufrir, ama el sufrir y sufre casi con pasión, y cuando cree que su patrimonio es el sufrir, en lo más bello, tú le quitas este tesoro? Y Jesús, hija mía, mi amor es grande, mi régimen es insuperable, mis enseñanzas son sublimes, mis instrucciones son divinas, creadoras e inimitables. Entonces, para hacer que todas las cosas sean grandes o pequeñas, sufrir o gozar,
naturales o espirituales, adquieran un solo color y tengan un solo valor, permito que cuando el alma se ha adiestrado a sufrir y llega a amarlo, yo le hago pasar el sufrir como propiedad en la voluntad. Así que cada vez que yo le mande el sufrir, teniendo la propiedad, las disposiciones en la voluntad, se encontrará siempre dispuesta a sufrir y a amar el sufrimiento. Así que yo miro las cosas en la voluntad, y entonces es para el alma como si siempre sufriera, a pesar de que no sufra. Y a fin de que el gozar tenga el mismo valor que el sufrir y el rezar, el obrar, el comer, el dormir, en suma, todo, porque el todo está en sí las cosas, porque el todo está en sí, las cosas son de mi voluntad, para hacer que cualesquiera que sean las cosas tengan un solo valor. Permito que el alma se adiestre a todas las cosas en mi voluntad con santa indiferencia. Así que para el alma parece que mientras yo le doy una cosa, luego se la quito, pero no es verdad. Más bien es que en un principio, cuando el alma no está bien adiestrada, siente la sensibilidad en el sufrir, en el rezar, en el amar. Pero cuando con el adiestrarse pasan como propiedad en la voluntad, cesa la sensibilidad. Pero al llegarle la ocasión de tener necesidad de servirse de estas propiedades divinas que le he hecho adquirir, con paso firme y con ánimo imperturbable, se pone a ejercitarse en la ocasión que se presenta. A ver, ya, espérame un segundo. Esta lectura, estos dictados de Jesús, es como la base de lo que es vivir en la divina voluntad. O sea, si se fijan, bueno, primero Luisa empieza quejándose de que ya no la hace sufrir. El sufrimiento que ella añora son las penas que le daba Jesús, que compartía las penas de él. O sea, a veces el sufrimiento de la corona de espinas, a veces el sufrimiento de la crucifixión, en fin. Y como alma víctima, ella tenía esta participación de penas. Y eso, sabiendo ella el bien que eso contiene, o sea, el bien que tiene para la humanidad, el gozo que le da a Jesús, el que haya un alma que comparta con él, todos sus sufrimientos. Entonces ella siente que quiere seguir sufriendo, ama el sufrir. Y entonces empieza a quejarse, ese es el punto, ¿no? Que le dice, bueno, ¿por qué ya no me hace sufrir? Y cuando ya he aprendido a amar el sufrimiento, tú me lo quitas. Luego, lo que Jesús le da, esta lección que Jesús le da, es muy, muy importante. Primera cosa, cuando nosotros estamos acostumbrados a hacer algo, lo que sea, generalmente ponemos el valor de lo que hacemos, lo ponemos en lo que nosotros pensamos que estamos logrando. Y valoramos las cosas de acuerdo a valores humanos. Hay cosas que nosotros consideramos como muy grandes y cosas que las consideramos prácticamente como indiferentes. Y consideramos indiferentes, por ejemplo, los pasos, consideramos indiferentes las acciones que hacemos durante el día y no consideramos que se haya hecho algo grande con eso. Por ejemplo, con el caminar, con el comer, con el dormir, cualquier situación. Sin embargo, Jesús nos viene aquí a dar una enorme lección. Y nos dice, todo lo que hagas, no importa qué tan grande o qué tan pequeño sea para ti,
si se realiza en mi voluntad, tiene exactamente el mismo valor. O sea, no hay nada que sea diferente. Y por eso le dice, a fin de que el gozar tenga el mismo valor que el sufrir, que el rezar, que el obrar, que el comer, el dormir, en suma, todo. O sea, no importa si estoy rezando, si estoy comiendo, si estoy trabajando, si estoy platicando, si estoy haciendo lo que esté haciendo, si lo hago en la divina voluntad, todo adquiere el mismo valor. Un valor que para Dios es inmenso porque se le está dando vida a su propia voluntad. Así que ese es como la lección más importante de toda esta lectura. El resto dice, bueno, yo le hago pasar como naturaleza las cosas. Cuando ya estamos acostumbrados, por ejemplo, a rezar, pero a rezar en su voluntad, Él nos lo pasa como naturaleza a nosotros y entonces en cualquier situación que estemos, se considera como si fuera oración. Y en el momento que se dé la necesidad de hacer una oración real, no hay ningún problema, nos ponemos inmediatamente a hacerlo. Aquí a Luisa se lo ponen en sufrir, pero en cualquier situación el alma como lo tiene como naturaleza, ya no le cuesta trabajo el hacerlo. Pero lo principal es el valor que todas las cosas adquieren en ese momento. ¿Sí? Ese es como lo esencial de esta lectura. ¿Seguimos? Sí, doctor, sí. Como por ejemplo, se presenta el sufrir, entonces encuentra en ella la fuerza, la vida del sufrir. Debe rezar, encuentra en ella la vida de la oración y así de todo lo demás. Según lo que dice Jesús, a mí me parece así. Supongamos que yo haya recibido un don mientras no me decía dónde debo guardar y conservar. Mientras no me decía dónde debo guardar y conservar ese don, lo miro, lo aprecio y siento una cierta sensibilidad en amar aquel don. Pero si lo conservo bajo llave, no viéndolo más, la sensibilidad cesa. Pero no por esto puedo decir que el don ya no es mío. Al contrario, ciertamente es más mío porque lo tengo bajo llave, mientras al principio estaba en peligro de que me lo robaran. Jesús ha continuado. En mi voluntad, todas las cosas se dan la mano entre ellas, todas se asemejan, todas están en sumo acuerdo. Así que el sufrir da su lugar al gozar y dice, he hecho mi parte en la voluntad de Dios, haz ahora la tuya. Y solo cuando Jesús lo quiere, me pondré de nuevo a obrar. El fervor dice a la frialdad, tú serás más ardiente que yo si te contentas en estar en la voluntad de mi eterno amor. Y así la oración al trabajo, el sueño a la vigilia, la enfermedad a la salud, todas las cosas entre ellas, parece que una cede su puesto a la otra para estar en acto, pero todas tienen su puesto distinto. Además, quien vive en mi voluntad, no es necesario que haga el camino para ponerse en actitud de hacer lo que yo quiero, sino que como cable eléctrico se encuentra ya en mí haciendo lo que yo quiero. Bueno, yo les preguntaría, ¿sí queda claro cuál es el sentido de esto? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Preguntas?
O sea, por ejemplo, el estar ustedes ahorita ahí, escuchando, poniendo atención, sentados, tiene el mismo valor que si estuvieran rezando. Tiene el mismo valor que si estuvieran ante el Santísimo, siempre y cuando todo estuviera hecho en la divina voluntad. Porque si está hecho en la divina voluntad, entonces todo lo que se haga es un acto divino, no es un acto humano. El acto humano tiene jerarquías, se puede medir, pero el acto divino no tiene esa característica. El acto divino es completo, total, es una vida divina en cada acto. Por lo tanto, la vida divina que se hace ahorita en ustedes ahí sentados, poniendo atención y leyendo, tiene el mismo valor que la vida divina que se forma en el momento que ustedes están rezando. Hay una pregunta. Sí. Sí. Sí, doctor. Eso a mí me queda muy claro, que tiene el mismo valor un acto que otro. Pero, por ejemplo, ahorita que estamos aquí sentados leyendo, ¿cómo saber que lo estamos haciendo en divina voluntad? ¿Es nada más por la disposición de uno y de nuestra alma? ¿O cómo saber que realmente lo estamos haciendo en divina voluntad? Bueno, esto creo que dio en el clavo exactamente. O sea, porque el punto es que realmente estemos en la divina voluntad. ¿Cómo saber? Bueno, esto es todo un método que se lleva a cabo a través de la lectura, donde Jesús nos va pidiendo el desapego de todo, nos va pidiendo el abandono, nos va pidiendo determinados tipos de actos que vayamos haciendo de acuerdo a lo que Él nos va indicando. Y en la medida que nosotros vamos practicando lo que Él nos da, lo que Él nos dice, vamos a ir teniendo cambios en nosotros. O sea, el primer cambio es la disposición para que todo lo que hagamos sea hecho en la divina voluntad. O sea, no más voluntad nuestra. ¿Qué quiere decir eso? No más la finalidad nuestra en nuestros actos. A veces les ponemos un ejemplo muy, muy práctico, que es decir, bueno, para la persona que trabaja, ¿cuál es la motivación para el trabajo, para que trabaje? Y generalmente la respuesta pues es obvia, ¿no? Para ganar dinero, para tener pues, comodidades, para tener la familia, tener una casa, tener algunas cosas extras, un coche, vacaciones, en fin. Esa es la finalidad. Y esa finalidad es salida de la voluntad humana. Cuando una persona empieza a vivir en la divina voluntad y realmente esta voluntad de Dios se va adueñando de nosotros, va cambiando la finalidad. Y ahora, ¿por qué trabaja? Trabajo para darle vida a la divina voluntad en mi trabajo. O sea, ya se pierde la finalidad humana y se empieza a salir, empieza a ponerse de manifiesto la finalidad divina. Pero esto no es nada más de la boca para afuera. Esto no debe ser de palabra, sino debe ser de una verdadera intención. O sea, esa transformación de finalidad es lo que me va a ir marcando si realmente estoy o no estoy entrando en este ambiente de la divina voluntad. Jesús nos dice que si conocemos algo de su voluntad, queremos realmente vivir en ella y lo deseamos sinceramente, ahí está hecho. Si ya todo está hecho. Ahora nada más es cuestión de ir poco a poco
entrenando y poco a poco puliendo ese vivir para que se vaya realizando y que cada vez más la parte humana, los actos de la voluntad humana sin la unión con la voluntad divina, se vaya alejando. ¿Sí? Sí, doctor, muy bien, muy claro. ¿Seguimos con la siguiente lectura, doctor, o nos vamos a la lección? La siguiente lectura es muy pequeña, es ofrecimiento de una víctima. Sí, Alguien que se ofrece víctima, nada más vamos a ver qué dice Jesús de eso, ¿no? sí. Dice lectura 11:4, febrero de 1912. Ofrecimiento de una víctima. Jesús nos dice, hija mía, te acepto como víctima del dolor. Todo lo que puedas sufrir, lo sufrirás como si estuvieras conmigo en la cruz. Y con tus sufrimientos me consolarás muchas veces me consolarás. Muchas veces se te escapa esto de consolarme con tus sufrimientos. Debes saber que yo fui víctima y hostia pacífica, y así también tú. No te quiero víctima oprimida, sino pacífica y alegre. Serás como un corderito dócil y tu balar, esto es, tus oraciones, tus sufrimientos, tus obras, servirán para endulzar mis amargas llagas. Bueno, esto es lo que decíamos del sufrimiento de Luisa. O sea, que aquí es otra alma que se está ofreciendo y Jesús le está empezando a dar lecciones sobre qué es este estado de víctima. Y es el primero, es endulzar sus sufrimientos, consolarlo, acompañarlo en su pasión. No de palabra, no de palabra. En la divina voluntad todo se vuelve un acto, todo se vuelve una realidad para Dios. Recordemos que para Dios la intención es como si fuera una acción. Por ejemplo, sabemos que hay pecados de intención, ¿verdad? Hay un pecado que dicen que todo aquel que vea a una mujer con ojos, o sea, con deseos insanos, ya cometió adulterio en su corazón. O sea, para el hombre no fue nada, pero para Dios ya él es como si se hubiera hecho, porque la intención queda como acto en nuestra voluntad. Por lo tanto, con la intención de acompañar a Jesús, siempre y cuando se haga en la divina voluntad, estamos concurriendo con Él en todas sus acciones. Que esto va más o menos con con la pregunta que hubo hace un momento, ¿sí? Y para terminar de concretar la respuesta que dimos, vamos a leer la siguiente todavía, ¿sí? Sí. Ese es el punto de ir sabiendo si realmente estamos o no estamos viviendo la divina voluntad. Vamos a leer la 11.5. Sí, la 11:5 de febrero 18, 1912. Como quien vive de la vida de Jesús, puede decir que su vida ha terminado. Encontrándome en mi habitual estado, mi siempre y todo amable Jesús ha venido y me ha dicho, hija mía, todo lo que haces por mí, aún un respiro, entra en mí como prenda de tu amor por mí, y yo en correspondencia te doy mis prendas de amor. Así que el alma puede decir, yo vivo de las prendas que me da mi amado Jesús. Después ha agregado, hija amada mía, viviendo tú de mi vida, se puede decir que tu vida ha terminado, que no vives más. Así que no viviendo más tú, sino yo en ti, todo lo que te hacen agradable o desagradable,
yo lo recibo como hecho propiamente a mí. Y esto lo puedes comprender porque ante eso que te hacen agradable o desagradable, tú no sientes nada. Esto significa que debe ser otro quien siente ese gusto o ese disgusto. ¿Y quién otro lo puede sentir sino yo, que vivo en ti y que te amo tanto, tanto? Bueno, este es un punto también importantísimo. Si es un invitar a Jesús a vivir en nosotros, a actuar junto con nosotros en toda nuestra vida, no es en un momento, no es un recibirlo como en la Eucaristía, en que tenemos a Jesús con nosotros, pero que en cuanto la hostia o el vino se consume, la vida real de Jesús se va. Aquí es una permanencia continua de Jesús en nosotros, uniendo no solo su voluntad, sino todo Él, incluso en lo físico, en el cuerpo. Si tuviéramos la curiosidad de ir al catecismo de la Iglesia, vamos a ver cómo el catecismo nos dice que Dios nos quiere participar todo lo suyo, incluso su vida, y su vida aún en el cuerpo. O sea, es una permanencia continua. Por lo tanto, todo lo que me llega ahora, o sea, aquí está hablando de cosas malas en el sentido de insultos, agravios, traiciones, agresiones, lo que sea, o cosas buenas, todo es lo que es Jesús quien lo recibe. Por lo tanto, las actitudes de nosotros deberían de cambiar. Ya no soy yo el que recibe el insulto, es Jesús quien lo recibe. Por lo tanto, no me voy a enojar por lo que me están haciendo. Voy a sentir la necesidad de reparar a Jesús por lo que le está llegando. Y le voy a agradecer que me esté compartiendo sus sufrimientos. Y para eso veamos la lectura anterior. O sea, compartir el sufrimiento de él para aliviarlo, para acompañarlo y sobre todo para que crezca nuestra semejanza con él. Eso es lo que estamos haciendo. O sea, ir creciendo en esa semejanza para ir adquiriendo realmente en nosotros la vida de Jesús. Una vida inseparable en que todo lo que Él hace lo hacemos nosotros y todo lo que hacemos nosotros lo hace Él, con el valor de sus actos en nuestros actos. Así que el próximo paso, el próximo parpadeo, la próxima palabra, el próximo pensamiento, todo lo que hagan es un acto divino, no más humano. No más con el valor de una voluntad humana separada de Dios, sino con el valor de una voluntad divina, con el mismo valor de los actos de Jesús, porque es Él quien junto con ustedes lo está realizando. Eso es vivir en la divina voluntad. Hay una pregunta, doctor. Buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes. Es que lo que me confunde un poco aquí es eso de que tú no sientes nada. O sea, no sentir emociones, no tener sentimientos. O sea, es como una paz muy grande, pero a su vez siento como que es una gran indiferencia o como ser un hielo. No, creo que se malinterpretó. Sí lo vamos a sentir, pero no es a mí. El dolor que voy a sentir es por lo que le están haciendo a Jesús. O sea, vamos a poner. Ahorita llega alguien y nos hace un agravio, o sea, nos insulta, nos agrede y todo. ¿Qué sentimos desde la voluntad humana? Depende del temperamento de cada uno, ¿no? Pero vamos a poner a una persona colérica
se enoja y responde. O sea, agrede también ella, ¿sí? Sería quizá lo más obvio. Bueno, pero eso es desde la voluntad humana. Ahora, supongamos que es Jesús quien está recibiendo eso en mí, porque Él está en mí. Voy a responder exactamente igual, pero no hacia el prójimo, sino a enojarme por lo que le hacen a Jesús, responder por lo que le están haciendo a Jesús, repararlo, usar esa fuerza no para agredir, sino para reparar, para amarlo, para darle el amor que no le dan las demás criaturas, para darle los actos contrarios de las criaturas que no le dan. No es no sentir, es simplemente dónde pongo mi sentir. Y mi sentir lo pongo en Jesús, no en mí. No sé si queda claro. Eso me traslada al Evangelio, cuando Jesús en el templo agrede, bueno, no es como una agresión, se enoja con los mercaderes y les tumba las mesas, ¿verdad? Ese se puede decir que es un acto, bueno, no sé si decirlo, ¿verdad?, de ira o no. Bueno, una ira divina. Jesús dice que es la única vez que Él actuó así por defender la casa de su Padre. O sea, estaba defendiendo la gloria del Padre. ¿Sí? Fue la única ocasión. Pero yo lo voy a poner en otra ocasión. ¿Qué le parece que está Jesús sufriendo y está sufriendo por los pecados de usted? Los pecados de usted lo están flagelando. ¿Sí? Los pecados de usted le están poniendo una corona de espinas. No son los romanos, no son los judíos, somos nosotros los que lo estamos flagelando, porque está pagando, está sufriendo lo que todos nosotros deberíamos de sufrir. Y ahora yo pregunto, ¿qué actitud tiene Jesús al recibir los sufrimientos que le estamos dando? ¿Qué actitud tiene? ¿De silencio, como lo que está guardando ahorita? No, pues es puro amor, ¿no? Pura entrega. O sea, es Puro amor, pura cordero, entrega y puro reparar. cordero. Por eso, puro reparar. Bueno, pues esa es la actitud que debemos tener. ¿Por qué? ¿Por qué nos admira, o sea, el que me hagan algo a mí y nunca pienso en lo que yo le hago a Jesús? Cada vez que yo miento, cada vez que yo tengo una plática no sana, cada vez que veo una película donde hay todos los pecados capitales, violencia, sexo, traiciones, todo eso que me divierto, porque nunca pienso que me estoy divirtiendo con la pasión de Jesús. ¿Lo han pensado? Jamás, No, doctor. jamás. Y sin embargo, Jesús me sigue amando. Jesús me perdona. Acuérdese de aquello, Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Y está muriendo incluso por los que lo están flagelando ya físicamente. Está muriendo por nosotros que somos los causantes directos de todo lo que sufrió. Pero también está muriendo, está sufriendo por los verdugos que se lo están dando. O sea, y está sufriendo incluso por Judas que lo traicionó. Aquí está la gran diferencia. Está sufriendo por Juan, porque Juan, como no vivía en la divina voluntad, estaba cometiendo actos que estaban separados de la voluntad de Dios. No lo sabía, pero de todas maneras Jesús tuvo que sufrir por él, tuvo que morir por los actos de Juan. Pero
yo pregunto, ¿por quién habrá sufrido más Jesús? ¿Por Juan o por Judas? Por Judas, porque fue el más pecador, fue el que tuvo todos los pecados capitales encerrados en él. El único problema para Judas es que no se arrepintió. Bueno, se arrepiente, pero no fue a pedir perdón. Judas muere por soberbio, porque pensó que su pecado era más grande que la misericordia y que el perdón de Dios. Judas es el apóstol al que más amó Jesús, porque el amor en Dios es darse, no es sentimiento, es darse. Y se dio más por Judas que por Juan. Y yo pregunto, bueno, eso es con ellos, pero ahora yo pregunto, ¿y yo qué hago? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuántas veces he crucificado a Jesús? Yo. No, es muy sencillo y muy fácil decir, la pasión de Jesús fue hace 2000 años, pobrecito de Jesús. Lo agarraron ahí los judíos, se lo entregaron a los romanos y lo hicieron pedazos. Qué malos eran los judíos y qué malos eran los romanos. Perdón, pero eso es muy cómodo y eso es una terrible, terrible ceguera espiritual. Los que lo entregaron, los que lo flagelaron, los que lo crucificaron y que lo seguimos haciendo, somos nosotros. Porque Jesús pagó por todos nuestros pecados. Si nadie hubiera pecado, no hubiera habido pasión. No sé si queda claro esto. No se trata de no sentir. Se trata de dónde poner el sentimiento. Sí, ya nos quedó mucho más claro, doctor. No, lo que quedó fue silencio. Y el decir, sí fui yo quien crucificó a Jesús, ¿verdad? Creo que ese es el silencio que nos queda, nuestra reflexión interna de que es más cómodo decir, pobrecito Jesús, los que fueron los judíos, pero no, Cruz adorada